Educar. Formar a los seres humanos para que sean seres humanos completos, para que sean seres humanos... Bueno, yo creo que solo los seres humanos completos se pueden decir seres humanos sanos, porque en la medida de que somos incompletos, estamos insatisfechos, y en la medida que estamos insatisfechos, algo nos duele y buscamos llenar ese vacío con mil cosas que nos complican la vida y se la complican sobre todo a los demás. Sí, esta idea de tricerebrado la formula por primera vez con esas palabras Gurdjieff, que decía que los humanos sufrimos porque tenemos tres cerebros que no se ponen de acuerdo, que no están integrados. Cuando Gurdjieff lo hablaba, a veces usaba el lenguaje más común en esa época de tres centros: el intelectual, el emocional y el motriz o el instintivo. Esta idea se reactivó mucho con los estudios de MacLean, neurobiólogo que interesaba en la evolución del cerebro, que después de muchos años de investigación escribió un gran tratado al respecto y describe cómo parte de nuestro cerebro viene de los reptiles. El cerebro primitivo está en nosotros. Y yo pienso que cuando los hindúes hablan de la Kundalini, de lo que se trata la Kundalini es el del despertar de este cerebro que está bastante aislado del resto de nuestro sistema y reprimido, podríamos decir, por la cultura, por la vida civilizada. Una buena parte del cerebro hemos heredado de los mamíferos. El cerebro medio, el fisiólogo en España, Rolf Carballo, escribió un libro que se llamaba Cerebro Medio y Mundo Emocional. Los mamíferos son los inventores del amor, no los humanos. Los humanos lo hemos echado a perder, más bien. Los mamíferos son los que, por el hecho de la maternidad, tienen un cerebro que reconoce, como la madre reconoce a la cría, reconoce a otro yo como equivalente al propio, es decir, nace el tú. Martin Buber decía que se arreglaría el mundo si tuviéramos relaciones yo-tú, en relaciones de yo a objeto, en que tenemos la otra persona transformada como un objeto de manipulación o de pensamiento, pero no una relación verdaderamente empática. Y el neocórtex, el cerebro que corresponde más o menos a la corteza cerebral, es el propiamente humano. Bueno, aproximadamente son lo instintivo, lo emocional, lo intelectual, pero a mí me gusta pensar que tenemos dentro de tres personas, que el cerebro intelectual es como el padre, porque no solo es el intelecto, sino es el cerebro que manda sobre los otros dos. Es como en la analogía que usaba Gurdjieff del ser humano como un coche que tiene el carruaje propiamente tal, que es el cuerpo, el caballo, que es la emoción, y el cochero, que está en el pescante y que sabe cómo llegar a tal o cual calle de acuerdo al mapa o sabiendo por dónde hay bloqueos y por dónde tiene que dar un desvío, el intelecto. Entonces dice Gurdjieff que somos estas tres cosas, pero que la mayor parte de los humanos no tenemos en nuestro coche un pasajero, que es el dueño del coche, para quien fue construido el coche. Así que somos en realidad tricerebrados, pero hoy se habla a veces de un cuarto cerebro, el cerebro que más o menos la corteza prefrontal, donde está la integración de los tres, la capacidad de síntesis. Este método, que se originó primero en mi trabajo con buscadores y que se refinó en mi trabajo con terapeutas, funciona con toda clase de gente y funciona con educadores muy bien. Y espero que no se haya perdido el trabajo que he hecho con educadores, pero yo estoy ya en una época de desencanto con respecto a mi original optimismo de que podía cambiar las instituciones educacionales. Yo me hacía la ilusión de que los colegios van a usar este gran recurso
y que ahí los ambientes de los colegios van a cambiar, porque no es que solo sirva a las personas, sino que va a crear un grupo verdadero, va a crear una comunidad entre los que enseñan y los niños que pasen por esas escuelas se van a encontrar en un mundo realmente interesante, va a ser como una bendición llegar a una comunidad de humanos y no a este grupo de profesores que ni se hablan y que están secretamente compitiendo unos con otros y envidiándose. Bien, en eso no he logrado, el SAT ha sido un fracaso rotundo en que no ha entrado en los colegios y no ha entrado en las universidades. Y no me lo imaginaba. No me imaginaba sobre todo un fracaso tan rotundo, tan sistemático. Hoy en día pienso que no es un fracaso para el mundo, es un fracaso para la educación institucionalizada que está muriendo. Hasta los gobiernos yo creo que la están matando secretamente al quitarle los presupuestos que la fundan. Es como que se está apostando por una educación privada, no se sabe muy bien lo que va a pasar. Pero la educación pública, que ha sido muy nefasta, a pesar de que hay héroes en todas partes, hay grandes educadores en todas partes, héroes precisamente porque por el sistema en el cual están trabajando y no se queman, algunos se queman, claro. Yo empiezo a interesarme en llevar mi trabajo al mundo empresarial, con cierta vacilación, sin la seguridad, sin el optimismo que tenía cuando me las pensaba enfrentar con las instituciones educacionales, con la idea de que a pesar de todo, a pesar de las apariencias, pudiera ser más fácil el mundo empresarial que la burocracia de la educación, que es un mundo más muerto. Hay empresarios que tienen bastante conciencia del mal que es la empresa y querrían hacer algo pero se sienten impotentes. Es un monstruo demasiado poderoso. El principio de que donde hay transformación humana puede haber transformación de los sistemas en que funcionan los humanos es lo que lo que me inspira cierto optimismo. Yo llamé a uno de mis libros Cambiar la educación para cambiar el mundo. Igualmente válido sería decir transformar la empresa para transformar el mundo. Casi más válido, porque sí es cierto que la gente pasa por la educación antes de constituir el mundo que está tan problemático. El mundo ha deteriorado en gran parte por la mentalidad empresarial que le da la prioridad al dinero sobre todas las cosas. La prioridad de lo económico ya no es cosa de los empresarios, ya es cosa que está en cada familia, está en la educación misma. La educación es un bien que se vende, en fin. Empezó la educación a infiltrar la sociedad con esa mentalidad que los antiguos dirían pecaminosa, porque por anteponer el lucro al desarrollo de la conciencia, los antiguos lo veían como el pecado de anteponer algo a Dios. Las ganancias antes que ocuparse de Dios, era la primera idea, por eso estaba prohibida la usura. Creo que el espíritu de búsqueda subsiste en el mundo y aún los empresarios, cada ser humano que nace lleva en sí una sed de algo que no tiene nombre, que a veces se le ponía el nombre de Dios y que hay religiones que no le ponen el nombre de Dios siquiera. La búsqueda del Dharma, la búsqueda del Tao, la búsqueda... O cuando no tiene nombre, mejor, porque preguntarle a una semilla lo que quiere ser cuando grande es un poco absurdo. Cuando hay una sed, yo creo que tenemos una sed de llegar al desarrollo de nuestras propias potencialidades, como si intuimos lo que podríamos ser, y es eso lo que nos llama, y eso es algo maravilloso, es algo, el hombre completo es el Hijo de Dios, es espejo de lo divino.
Los empresarios sufren también de estar inmersos en el mundo del dinero. Lo llaman estrés simplemente, es una visión simplificada de su sufrimiento, que trabajan y trabajan y trabajan, pero no es cansancio, es una postergación de algo fundamental que, así como si la postergación del sueño hace que uno se sienta mal, la postergación del estar la persona con sí misma, la postergación de la interioridad, la postergación del ocio en el buen sentido de la palabra. Es como que hoy en día estamos muy carentes de un ocio que es simplemente estar con la cabeza vacía, y no se puede sustituir con la industria de las vacaciones, con la industria de las distracciones. Hoy se inventa el entretenimiento para distraernos de ese vacío que es doloroso, cuando la reparación empezar por estar con nosotros a pesar de que duele. Solo llamándolos. Es decir, si uno quiere encontrarse consigo mismo, tiene que atravesar cierto purgatorio. No creo que se puede sin el precio de encontrarse con lo mal que uno está. Estar con uno mismo y pasa por tomar conciencia de cómo está. Para algunas personas es un descenso para los infiernos, no es nada de purgatorio, es mucho peor que el purgatorio. Para algunas personas entrar demasiado rápidamente en su interioridad puede ser peor que el infierno, puede ser una psicosis, puede ser un abismo. Hay gente que no resiste demasiado súbitamente decir, esto soy, esto no soy, no soy nadie, no tengo centro, no tengo vida, estoy muerto. Puede ser muy desesperante. Pero la búsqueda es un proceso que tiene su precio, su búsqueda, y como que la gasolina de la búsqueda es tal que hay personas que lo emprenden pese a todo. Yo creo que la gran esperanza es que los empresarios son personas también. Y si se les habla y si se llega a ellos para meterlos en proceso de transformación, y si se llega a los altos, a los ejecutivos de poder y se los mete, ellos querrán también que otros, tal vez se les podría hablar elocuentemente de que hay una gran esperanza de que con la transformación del mundo empresarial, es decir, de las personas a distintos niveles de la jerarquía de la empresa, esto pudiera ayudar al mundo a través de una transformación de la empresa que no se puede hacer desde la cabeza, no se puede hacer por diseño, no se puede hacer desde la planificación, digamos. El despertar auténtico no tiene características, es decir, el estado de la conciencia al que queremos llegar, lo que podemos llamar el absoluto, lo que se acerca más a definirlo es la palabra nada, es algo así como la nada, que es como el espacio en que por el que pueden atravesar todas las cosas. Si se quiere decir esto o aquello es una característica, como a veces cuando se pregunta quién es un verdadero maestro. Yo conocí muy de cerca a Muktananda y contestaba muchas veces esta pregunta de que un verdadero gurú no tiene más negocio que Dios. Un verdadero gurú es uno que ha vivido lo que predica, el verdadero gurú es uno que ha hecho personalmente las etapas del camino y no que uno que simplemente habla de ellas. Cierto que se pueden decir cosas así, pero el momento en que dices un verdadero maestro tiene tales y cuales características, aparecen los falsos maestros con las mismas características, con un currículum muy bien hechito, de acuerdo al mapa de las últimas noticias. Así que es como en el arte. Schumann, en los consejos a los artistas, es un hombre muy inteligente, Schumann, decía, solo un genio puede comprender a otro genio. Como solo uno que tiene una intuición espiritual que viene de su propio camino. Yo a veces digo que en el mundo del espíritu cada uno se encuentra, es como en el mundo del matrimonio, uno se encuentra con la pareja que se merece.
Uno se encuentra con el maestro que se merece, hay razones kármicas, tiene que ver con la propia sinceridad, más que con que tener una guía turística de los maestros que diga que debe ser así o así. Es la idea de lo que se le dice a los que van a morir para transitar por los bardos. Míralo todo como proyección de tu propia mente, como que lo más importante es estar al centro de uno mismo y no dejarse comer por las impresiones, no dejarse tentar. Es como que nuestra mente habitual es una mente que va por la calle y se la traga cada vitrina que hay. El recuerdo de uno mismo no se sostiene mucho en la mente ordinaria. Uno es tragado por las impresiones. Entonces hay que como que fortalecer el sentido de uno mismo. La conciencia de sí, que no es lo mismo que la conciencia de lo que uno piensa, la conciencia de lo que uno siente. Uno no tiene verdaderamente gran conciencia de sí, apenas destellos de la conciencia de sí, como uno que está observándose a sí mismo, aunque esa observación de uno mismo no es excitante, no le da a uno una sensación de éxtasis, aquí está mi verdadero yo. Es más bien algo sobre lo cual hay que trabajar, que tiene una gran repercusión en la vida, pero a lento plazo. Hay personas que tienen un síntoma que se llama en psicología intolerancia a la ambigüedad, que todo que tiene que ser blanco o negro, todo tiene que ser esto y lo otro, y porque la gente tiene un poco eso, casi todo el mundo tiene algo de eso. Somos compradores de certezas y hay vendedores de certezas, quienes venden la verdad de distintos púlpitos, con distintos colores. Bueno, saber algo que tal vez el ejemplo socrático y ejemplos de ciertos seres puede influir más que las ideologías. Yo conocí a una mujer que era una de las maestras de la escuela de Gurdjieff, se dice que era hija de Gurdjieff, hija de Nathalie Salzman, la jefa de la escuela de Gurdjieff en Caracas. Yo viví allí algunos meses con ella y sacó después un libro que se llamaba Es formidable no saber, como para deshacer ese modelo en la educación de que hay uno que se supone que sabe y ese te hace sentir que eres un idiota, te vende que eres un idiota, te idiotiza para él tomar el poder y te está dando de su sabiduría poco a poco y poco a poco. Te está supuestamente enriqueciendo, pero te está en realidad manteniendo en esa posición de uno que idiotizado. La educación tiene un resultado final idiotizante. Yo imagino que nace con nosotros y lo perdemos. Tenemos esas células espejo que se han descubierto últimamente, la base de la empatía, la base de la comprensión que tiene un bebé de la madre. El bebé sabe muy bien captar el sentir de la madre, captar si la madre lo sigue o no lo sigue, si la madre está interesada o no está interesada en él. Eso el bebé lo sabe y el bebé quiere a la madre. Los niños no son los egoístas que nos hemos creído que son. Primero recibir y solo después, cuando llegue grande, algunas personas llegan a dar. No es cierto, es como que tenemos proyectado nuestra mitología de nuestra condición sobre los bebés. Yo creo que perdemos la solidaridad, perdemos el amor, perdemos la relación con el otro, porque el otro nos hizo demasiado daño en nuestras relaciones con los padres, porque el otro contribuyó a que nos termináramos aplastando. El modelo de la mente que describe Freud, del yo, el superyo, esta especie de infrayo que es el ello, es un modelo en que se supone que somos todos esclavizadores de nosotros mismos, perseguidores de nosotros mismos, mandones y mandados internamente, como que la mente en su estructura normal es una estructura autoritaria, de autorrechazo.
Yo creo que es una creación de la vida civilizada y no es posible el amor de uno que está con el malestar de odiarse a sí mismo sin siquiera saberlo. Es como que se nos metió una espina, se nos enseñó a rechazar el principio del placer. Se nos dijo tanto, no toques, no hagas, no te muevas. No. Hay tantos noes que rodean la vida ordinaria en nuestro medio, que el niño aprende que lo que gusta, no, lo que siente, no. No puedes querer al otro si el otro está asociado con todas estas tabúes, con todos estos mandatos. A mí me interesa mucho el hecho de que la caída del paraíso se atribuye a que comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Los que escribieron eso ya sabían que era problemático el conocimiento de que hay cosas buenas, cosas malas, y hay que hacer las buenas y no hacer las malas. Ahora estamos cogiendo el fruto de eso. Son las prisiones, la delincuencia, el desamor, todo el resultado de que se nos está enseñando a ser buenos y suponiendo que somos malos. La verdad es que yo creo que Nietzsche tenía la razón cuando tomó la figura de Zaratustra, porque Zoroastro parece que fue el mayor de los predicadores del bien y del mal, de esta dicotomía, de este pre-maniqueísmo, y tomó esta figura de Zaratustra y la puso para predicar la trascendencia del bien y el mal. Yo creo que tenemos que trascender la visión policial de la vida. En la Gestalt, quienes tienen esta cultura psicológica, que ya no es solo de la Gestalt, sino que ha entrado en toda la terapia, creemos que se puede vivir sin un policía interior, que creemos en la autorregulación organísmica, que es como otra manera de volver a la idea del Tao. Creemos que el organismo se sabe regular a sí mismo y buscar un bien que es tanto bien propio como el bien del otro, y que no tiene que ver ni con el bien ni con el mal, sino que tiene que ver con la no distinción del bien, de la no distinción del bien y el mal. Resulta que la gente puede ser buena. Pues basta para ser bueno ser uno mismo. Lo que somos, es decir, esto que dicen las religiones, de que no solo Dios es amor, sino que Dios está en cada uno, o que hay una budeidad intrínseca, eso no lo ha traído nadie en la historia de la filosofía, en la historia del pensamiento. Casi todos son personas que creen en que los seres humanos son malos y hay que manipularlos, menos Rousseau. Y lo de los humanistas contemporáneos, porque la psicoterapia ha mostrado que la gente mejora, entonces no es que eran malos de nacimiento. El hecho de que existen procesos, se está dando más frecuentemente el proceso de una transformación en que la gente deja atrás una buena medida de su sufrimiento y por lo tanto del daño que hace. Una visión de triunificación de nuestra mente, porque si aceptamos que tenemos una mente padre y tenemos una madre interior que es el cerebro amoroso, el cerebro relacional, y si tenemos una mente instintiva que es como el niño interior, el animalito interior que es el niño interior también, la mente ideal sería la mente tricerebrada, la mente padre, madre, hijo. No es la mente matriarcal o matrística, como dice Maturana, que lo opuesto del patriarcado fuera lo matrístico, o que algunos feministas han pensado así. No se toma en cuenta el niño también. Toda la civilización es anti-instintiva. O sea, desde la demonización de la serpiente, que era el gran símbolo de la Gran Madre, es como la serpiente es símbolo de la naturaleza o de lo natural en nosotros, lo instintivo. Se le echa la culpa de todos los males, ella es la tentadora que le da a Eva la manzana. Desde entonces en adelante estamos contra la naturaleza, no solo la naturaleza externa que queremos controlar y explotar, sino la naturaleza propia. No es que sea incompatible con lo masculino.
es incompatible con la posesividad, con el espíritu hegemónico. El espíritu patriarcal es como el espíritu de los cazadores, ¿eh? El cazador que se volvió loco en su ansia de cazar y ya es como es todo para mí, todo para mí. O sea, como que no haya nada que se le escape que no posea. Como que lo que está detrás del mundo económico loco, el espíritu cazador, hasta el canibalismo. Es como un espíritu cripto canibalista, como que quiero más, quiero más, quiero más, lo quiero todo. Ese espíritu de posesión no puede reconocer al otro, no puede respetar al otro. Es la competencia, ¿no? La competencia y la lucha. Sí. Tenemos dos manos, digamos, así como tenemos la capacidad de solidaridad, un espíritu de cooperación, digamos. Tenemos espíritu de competencia. A veces está bien competir, a veces está bien cooperar, pero es como el caso de la oveja que dice a veces puedo rumiar, a veces puedo morder. No es cierto. Si la felicidad entrara en los conceptos de los gobernantes, pero me parece que fue un aspecto, ¿no? Querríamos oponernos a lo que está pasando para que surja algo diferente. Es obvio que queremos algo diferente, pero yo creo que no es que lo vayamos a lograr con una u otra de nuestras teorías, sino un poco como aquel paciente que todo el mundo quería quitarle el cáncer del pene cortándoselo, y que estaba tan desesperado que va donde un médico chino, y el médico chino sonríe, y el tipo feliz dice, ¿no hay que cortar? Y le dice, no, cae solo. Así que yo creo que está a punto de caer todo este edificio, todo el sistema que hemos construido, toda la civilización, que es como el enemigo del pueblo. El enemigo del pueblo, no, ya no podemos derrocarlo. Es demasiado el sistema del poder para nosotros. Pero por suerte la naturaleza es tan sabia que está llevando a la crisis de todo. Es como un colapso sistémico que es comparable al hundimiento de una nave. Estamos navegando en la nave patriarcal, digamos, un modelo político, económico, de gobierno, de todo. Y se educa para eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando se hunde esa nave? ¿Muere la gente? No necesariamente. En una nave hay botes salvavidas. Continúa la vida. Tal vez sea lo mejor que nos puede pasar, que se nos está hundiendo la nave. Antes la revolución quería luchar contra los enemigos del pueblo. No se necesita ahora, cae solo. Si hay suficiente conciencia, la gente puede verse libre del sistema colapsado para una nueva reorganización de la comunidad, que la comunidad, así como ya ha empezado a federarse, como ya ha empezado a crear organizaciones no gubernamentales o como quiera que se llamen, la sociedad civil ya tendrá que tomar las funciones de gobierno, las funciones de la educación, porque tiene que comer y para eso hay que organizar la alimentación, tiene que ocuparse de sus hijos y para eso ya se encontrará con las comunicaciones de hoy, con la conciencia de hoy. Tal vez no sea tan difícil, tal vez no sea tan lento el proceso. Que a medida que va cayendo una cosa vaya preparándose la otra. En el libro del Apocalipsis, al final de la gran catástrofe, después de la Armagedón, termina el Apocalipsis con que desciende la Jerusalén celeste sobre el mundo. Y yo entiendo esa imagen como que la sociedad sana no puede ser construida por nosotros, sino que
tal vez mientras más ideas tengamos al respecto de cómo debe ser, más interferimos con un proceso espontáneo. La sociedad sana viene sola. No es que tengamos que pensarla, construirla, aunque sí sirve mucho la conciencia de lo insano. Pero primero comenzar en casa. Queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar nosotros mismos. A mí me gusta mucho y muchas veces he contado una anécdota que se le cuelga a Confucio, no creo que sea real tampoco, pero muchas de estas historias son por lo que transmiten, que más que por su validez histórica. Cuando se dice que le preguntan, que el emperador, nunca el emperador le preguntó a Confucio cómo debía ser solucionar el problema del imperio, pero según esta historia, Confucio dice que quieres arreglar el imperio, tienes que poner orden primero en tu provincia. Ah, pero ¿cómo? Ayúdame entonces a poner orden en mi provincia. Bueno, si quieres poner orden en tu provincia, tienes que poner orden en tu palacio. Un palacio inmenso, hay muchas familias que viven ahí, desde los jardineros hasta los altos mandarines. Bueno, ayúdame entonces a poner orden en mi palacio. Bueno, tienes que poner orden primero en tu familia. Tú tienes una gran familia y hay muchas cosas a las que atender ahí. Ah, entonces es eso la ayuda que yo te pido. Ayúdame a poner orden en mi familia. Ah, tienes que poner orden en tu corazón primero. Entonces yo creo que es válida la historia de que son círculos progresivos de influencia en que si uno comienza por el centro, el resto se va haciendo solo desde la conciencia que se crea. La familia yo creo que es una cosa que se ha descuidado siempre. Las teologías siempre han comenzado en el cielo y no en la familia humana, que es la base. Somos padre, madre, hijos. Y en una sociedad patriarcal el padre es dueño de la mujer y dueño de los hijos, dueño de mandarlos a la guerra, dueño de qué es lo que van a hacer en la vida. Ahora el padre en la familia está muy débil porque estamos en una época de patriarcado agonizante. El poder está ya no en la familia, sino que está en el poder económico, está en el anonimato, digamos. Pero esa es una cosa, si es importante arreglar la familia intrapsíquica, es importante también arreglar la familia real en que uno vive. Siempre estamos hechos en familias. No solo las relaciones paritarias, las relaciones de cuidado mutuo, de aprecio mutuo entre hombre y mujer, sino la relación con los niños. Yo creo que es una relación todavía atávicamente teñida por demasiadas relaciones de poder implícito. El poder sano es un poder que se ejerce sin mandar, como los pollitos que siguen a la gallina. Los pollitos siguen a la gallina no les dice, síganme. Pero los padres dicen, obedéceme. En Estados Unidos hay todo un movimiento de interés en la masculinidad que viene de la influencia de este poeta americano Robert Bly. Robert Bly es un hombre con un carácter muy masculino. Es un carácter, es asertivo y muy instintivo. Entonces ese carácter le ha permitido decir ciertas cosas muy buenas acerca de la necesidad de recuperar lo instintivo, de recuperar lo salvaje. Y yo digo cosas muy buenas porque él tiene razón cuando dice que el movimiento humanista de los años 60 en Estados Unidos, del que yo soy parte, lo que surgió en el Instituto Esalen, él es muy competitivo, entonces él se pone
en oposición despectiva frente a ese mundo de la Gestalt, ese mundo de Esalen, el movimiento que se llamaba las potencialidades humanas, con que se asocia tanto mi nombre. Él dice, ese movimiento son unos hombres dulzones, pero que no tienen pelotas. Dicen, estos necesitan recuperar su masculinidad salvaje y escribe un capítulo muy brillante, o varios capítulos brillantes en este famoso libro sobre el Iron John, este cuento que está entre los cuentos de Grimm, del niño que se encuentra en el fondo de una laguna con este personaje que se llama Juan de Fierro, que lo ayuda a recuperar su parte salvaje. Es cierto, tiene un mensaje, y las asociaciones masculinas que se han formado de su influencia tal vez han servido un poquito para que alguna gente recupere su espontaneidad masculina. Pero y la otra vertiente de esta diferencia que se quiere hacer entre los masculinos y los masculinos viene de los junguianos. Los junguianos han dicho, el mito del héroe es un mito masculino. Si uno ve estas muchas leyendas, estos muchos cuentos de hadas, estos mitos en que el héroe recorre ciertas etapas y son extrañamente muy parecidos, mitos que vienen de Babilonia, de Grecia, de partes muy distantes, independientes. ¿Por qué tienen tantos elementos comunes estos mitos? Entonces los junguianos dicen, sí, pero el simbolismo es un simbolismo guerrero. Y yo creo que se ha exagerado el que por el ser un simbolismo guerrero sea algo que le corresponde al hombre y no a la mujer. Como tomando muy literalmente lo guerrero, como si no hubiera una guerra de la luz contra las tinieblas que es universal. La guerra santa, digamos, es como metáfora de la lucha contra el ego. Es igualmente válida en la mujer, pero la mujer usa otras metáforas. Por ejemplo, la metáfora del desarrollo del embrión, la metáfora del nacimiento, es una metáfora igualmente válida a la regeneración, a la transformación. La transformación puede expresarse en un simbolismo no guerrero, y es la cultura patriarcal que ha creado estas expresiones, pero la médula del mito yo creo que no es masculina. Es como que los mitos, si uno no quiere crearse un negocio particular enseñándole a las mujeres que se necesita un camino diferente al de los hombres, entonces resulta que es igualmente válido los mitos masculinos, mitos como el mito de Osiris o el mito de Ulises, por más que hayan nacido en la cultura masculina, hay simbolismos guerreros en algunas partes. Así que yo creo que es un poco, se descuida lo universal porque alguien tiene un interés creado en decir, esto es lo que yo vendo. Alguien está vendiendo masculinidad, alguien está vendiendo el camino de la heroína, el camino de la... Sin que sea inválido que hay cosas específicas e interesantes que decir sobre hombres y mujeres. Pero lo más válido que me parece hoy en día del movimiento masculino es que, así como las mujeres han tenido la prioridad en ocuparse del desarrollo humano, han sido, no sé si a ustedes tienen la misma experiencia, pero mis amigas mujeres no encuentran hombres. Mis amigas mujeres encuentran que los hombres se han quedado atrás. Los hombres están muy metidos en su profesión, en el ganar dinero, en la ambición. No se puede hablar con ellos porque no se han interesado suficientemente y el mundo femenino está más a la cabeza, porque van a más talleres de crecimiento y cosas así, porque va más con lo femenino
el ocuparse del mundo interior, del mundo emocional, así como en las cosas ecológicas. Pero ahora es como que el mundo masculino dice, las mujeres se han reunido y eso ha apoyado su movimiento, reunámonos nosotros. Entonces, si los hombres se reúnen en torno a comprender lo problemático de la mente patriarcal, esta mente de cazador, esta mente explotadora, esta mente codiciosa, esta mente hegemónica, competitiva excesivamente, que es lo mío y yo y para mí, eso me parece interesante. Si el movimiento de los hombres se interesa así como el feminismo se ha interesado en el problema del patriarcado antes que ningún otro grupo humano. Fueron las mujeres quienes empezaron a hablar del patriarcado antes de que se descubriese que el patriarcado no era un problema solo para las mujeres, sino que es el problema de todos, el problema raíz de la humanidad, en la naturaleza de las civilizaciones, que la civilización es la sociedad patriarcal. Si los hombres se ocupan de eso, eso va a ayudar al progreso de la transformación social, yo creo. El hombre está más metido en la máquina del poder, o en la máquina, es como que, así como hay unos puercos que están dedicados a buscar, se los usa para encontrar trufas. Es una vida sacrificada. Están muy contentos los puercos en encontrar trufas, pero estos hombres puercos que hay en el mundo, aunque tengan mucho éxito en su ambición de encontrar trufas, cuando se dan cuenta, ¿y qué he estado haciendo en mi vida? Sino que ganando dinero, ¿qué he estado haciendo en mi vida? Sino que ganando aplauso, ganando poder. En el momento que se dan cuenta, no es el poder. Lo que necesito yo en el fondo es más bien el amor, o más bien la capacidad de relación, o la capacidad, o el entender, o la claridad. Entonces, puede ser que sea más difícil el camino del hombre. La condición del hombre es... Yo no he pensado mucho del asunto. Hay factores fisiológicos. Yo recuerdo un cuento de Quino, un cartoon, en que está la hermanita frente a la televisión viendo una novela rosa y el hermanito en una escena de guerra, ¿no? Hay más, la testosterona lleva más a la agresión y la progesterona más a la dulzura, al sentimiento maternal. El sentimiento maternal tiene más que ver con la empatía, el interés en la comunidad, en las relaciones. Así que hay un factor, pero de esto se hace un mundo. Pero más que ser hombres y mujeres, como que somos personas, como que en la condición de salud uno puede ser hombre o mujer y no importarle tanto, como que uno no está tan centrado en que es como las personas que se identifican con su profesión, no importa tanto lo que uno hace, si uno se encuentra como persona. Me encontré con un empresario en una conferencia que yo hablaba de la importancia de reconocerse equivocado en la vida. Y pregunté, a ver, ¿quién aquí se ha sentido en un momento de la vida de poder decir, yo estaba equivocado? Y después se me acercaron algunas personas y me dijo él, yo soy uno de esos. ¿Y cuál era tu error? Yo quería ser un gran empresario. ¿Y ahora? Ahora quiero ser un ser humano. Entonces, en ese sentido, aún ser un gran hombre o una gran mujer podría distraer de la finalidad de ser un humano. Como que le quita un poco al objeto real de la vida que está más allá del género. Es fácil decir amar, pero no se puede amar sin perdonar. Si uno quiere entrar en el camino del amor, como se llama el cristianismo, el camino del amor, resulta que el problema que encuentra es que uno está lleno de relaciones
en que no ama, porque cada uno de esos tiene una puerta cerrada, es que uno tiene un resentimiento. Para abrir esa puerta y empezar a transitar un camino de la práctica del amor día a día, uno tiene que hacerse un lavado, meterse en una lavadora en que le quite esos obstáculos, esas cañerías obstruidas, ¿no? El resentimiento, dejar atrás el resentimiento es dejar atrás nuestra naturaleza condicionada. El resentimiento es una reacción a algo que nos pasó hace mucho tiempo. Los resentimientos originales son con los padres. Algunos tienen más con el papá, otros más con la mamá, aunque también nos equivocamos cuando le echamos la culpa a uno y pensamos que el otro es todo blanco y idealizamos a uno y le echamos la culpa al otro. Pero la verdad es que tenemos muchas cosas inconclusas con los padres. Y superar el resentimiento, superar la venganza por la herida recibida, es una verdadera libertad. Es como que nos fuéramos verdaderamente humanos mientras no tenemos capacidad de perdonar, porque estamos siendo presos por la máquina, por un reflejo condicionado. Ay, que me dolió, me quedé ahí en la rabia. Yo te odio, te odiaré siempre. Es como si uno hubiera dicho a uno de los padres o a ambos, a ti no te voy a querer más. Y tenía razón Freud, que si no se ama al padre, nunca se va a tener buenas relaciones con las figuras de autoridad. Y si no se ama a la madre, nunca va a tener uno relaciones amorosas sanas, porque siempre va a estar en la búsqueda del amor contaminada con esa desconfianza y con ese resentimiento. Sirve en primer lugar para estar en la realidad, porque si no, uno está en el sueño. Si no se da cuenta de que todo es transitorio, que nos vamos a morir, que se van a morir todos los que conocemos, todos los que estamos aquí, de aquí a, no sé, 20 años, 30 años, desde luego, 40 años, la mayor parte estará en condición de esqueleto. 50 años, 60 años, bueno, ¿y qué interesa que sean unos años más, unos años menos? El resultado es que somos efímeros, que estamos y vivimos como si fuéramos a estar siempre y por eso estamos relativamente contentos. Entonces, si el darse cuenta que uno se va a morir porque se le ha descubierto un cáncer y uno está conmovido porque no está preparado para morir, sí, es porque estábamos fuera de la realidad, porque en realidad que sea un cáncer que a uno lo va a matar dentro de 1 año, 2 años, o que sea muerte natural de aquí a 40, ¿qué diferencia hay? La cosa es que ¿está uno preparado para morir ahora? Si uno siente que no está preparado, basta saber eso para que uno ya empiece a prepararse. Es como que no necesita uno tener una teoría al respecto. Es como si la muerte a uno le da sentido a la vida. La muerte, la conciencia de la muerte es un gran regalo porque es imposible vivir una vida sin sentido sabiendo que tiene la muerte al lado. No es compatible el sentirse mortal con la vanidad. No se puede perder el tiempo en darle la impresión de esto o de aquello a las personas, en vanagloriarse. Y hay muchos miedos que se pierden también. Si se pierde el miedo a la muerte, uno se pone mucho más corajudo de ser uno mismo. Es un factor muy sanador, yo diría. Mejor que la terapia. Hay gente que se arregla la vida, ¿no? Se corrige la dirección de la vida. Si tú le hablas a la gente de educación holística,
La gente dice, qué interesante, y yo también estoy de acuerdo. En nuestro colegio lo hacemos. La gente cree que ya lo está practicando. Tiene una retórica completamente incongruente con lo que vive. Y tenemos una imagen idealizada, también muy incongruente con lo que somos. Solo nos damos cuenta a veces cuando alguien nos dice que algo que nos hace sentir que somos falibles, y ahí estaba, como que se revela que uno se estaba poniendo de perfecto, estaba imaginando perfecto. Lo que acaba de escuchar le hace sentir que tiene pies de barro. Sí, es casi misterioso, ¿eh? Gurdjieff hablaba mucho de eso y decía que hay un factor que lo llama el factor Kunda Buffer, Kunda amortiguador. Una inconsciencia básica, como que estamos inconscientes porque no queremos sufrir. Como que la salud consistiera en saber sufrir, en lugar de arreglárselas estrechando la conciencia, como que acoger lo doloroso pero manteniendo la conciencia tal. Entonces puede serse que uno pueda mantener hasta la felicidad en medio de las tragedias de la vida. El amor a la belleza es una de las grandes cosas que tenemos. Y cuando se pierde el amor a la belleza, es como perder una parte buena, una gran parte del corazón. Es como también parte de la salud. Pero hay una perversión de la belleza. No sé si ustedes han estado en los museos de arte moderno. No hay mucha belleza en el arte moderno. Yo creo que hay una belleza que son convenciones estéticas de lo que se vende, que es un gran negocio el arte, hecho para la venta. Entonces hay belleza real y hay belleza ficticia. Hay una belleza que es de acuerdo a ciertos cánones, esto es bello, y hay otra belleza que es la belleza que a Van Gogh le permite hasta pintar como bellos los zapatos usados que convencionalmente serían feos. Como que ver belleza hasta en lo que es convencionalmente feo. ¿Qué es la belleza? Es una percepción del valor de las cosas, un valor que no está en la utilidad, que un valor diferente del bien, es más inmediato. La vida es bella. La vida en sí es bella cuando uno la está viviendo. La gente, no hay persona que no tenga su belleza. La capacidad de ver belleza es como la raíz de la belleza. ¿Y de qué depende que ciertas personas vean belleza o que nosotros mismos un día vemos el árbol frente a nuestra casa como bello y otros días nos es indiferente? Detrás de la belleza está el amor. Es como, igual que lo sagrado, no es que la cosa sea sagrada, hay un amor sacralizante, es la búsqueda de lo sagrado que hace que es una forma de la admiración, es como el acto del culto, el acto de elevación, la aspiración a encontrarse con algo grande, le da grandeza a eso, ¿no? Las personas que son admirativas encuentran a quienes admirar. Las personas que no tengan esa capacidad de mirar hacia arriba, que a todo lo miran hacia abajo, todo empequeñecen. Entonces, algo semejante con la belleza. Entonces, yo creo que la importancia de la belleza, en parte, es que transmite ese amor, esa forma del amor, que es una manera de mirar que es reveladora, que le da, que hace que el mundo se ponga más radiante.